Bien, chicos, ya estamos todos completos. Por favor, ¿me confirman si me escuchan bien? Sí, doctor, buenos Sí, días. doctor, Buenos buenos días. días, buenos días, buenos días con todos. Como ya sabemos, en esta reunión vamos a tratar un tema que se refiere a unas enfermedades que tienen ciertas características en común, ¿no? Una de ellas es el enrojecimiento, el eritema que se presenta en la superficie de estas lesiones, que son sobreelevadas, es decir, que tienen un relieve y que también tienen en su parte común presentar una descamación en su parte superficial, ¿no? Entonces, estas son las enfermedades llamadas eritematopapulosis descamativas, ¿no? Acá vemos una serie de figuras donde podemos observar, por ejemplo, acá una psoriasis, ¿no? Igualmente acá una psoriasis, por acá una dermatitis seborreica, ¿no? Una pitiriasis rosada, que son los tres temas que vamos a tratar en esta oportunidad. Iniciamos por la psoriasis, ¿no? Ya que esta es la enfermedad más representativa de este grupo de patologías, tanto por la gravedad que puede alcanzar en algunas personas, como también la cronicidad, ¿no? Es una enfermedad, perdón, que aparece y prácticamente acompaña a la persona durante toda la vida, ¿no? Ya que lamentablemente no se tiene un tratamiento específico que pueda eliminar este tipo de problema, ¿no? Sino que lo que nos limitamos nosotros es a controlar la psoriasis para disminuir las lesiones, pero siempre va a haber cuadros de reminiscencia nuevamente de esta patología. Entonces, la psoriasis es una dermatosis inflamatoria, ¿no? El evento inicial con el que se inicia una psoriasis es la inflamación de la piel, ¿no? Es crónica, como ya les decía, y que vuelve a aparecer constantemente. El origen es multifactorial y afecta fundamentalmente la piel y las faneras, ¿no? Se caracteriza por lesiones eritematoescamosas únicas o pueden ser también múltiples, ¿no? Puede ser una sola lesión en una persona, pero puede presentarse, se dice, hasta más de 100 y que puede presentar ocasionalmente prurito o quemazón. Esta, este síntoma de prurito o quemazón no es lo más característico en una psoriasis, ¿no? Hay psoriasis por lo general que no pican, ¿no? Pero en algunos pacientes manifiestan esta sensación sintomática. La distribución de la psoriasis es universal y su prevalencia varía ampliamente en diferentes poblaciones, ¿no? Y se presenta aproximadamente entre el 5 o el 2 y el 5% de la población mundial. Se dice, por ejemplo, que en Europa la psoriasis es mucho más prevalente, ¿no? Tiene mayor incidencia. Y los daneses son el pueblo o la nación que tiene mayor prevalencia de la psoriasis. En esos casos se habla incluso de un 20% de la población danesa que sufre de este tipo de enfermedades. Aparece a cualquier edad, ¿no? Puede aparecer incluso en niños, ¿no? En niños menores, como vamos a ver por ahí una diapositiva, pero mayormente afecta a la persona a partir de la tercera década de la vida, ¿no? El inicio en edades más tempranas va a predisponer a la persona a que posteriormente presente un cuadro más severo de psoriasis, ¿no? Con un mayor porcentaje de área cutánea alterada, ¿no? O afectada. En cuanto se refiere a la etiología, esta no está todavía bien determinada, pero se ha visto que hay una predisposición genética de tipo poligénica, ¿no? Siendo el más importante el locus PSORS1, ¿no? En el cromosoma 6p21, que asocia la expresión del antígeno de la clase 1 del sistema antígeno leucocitario humano, CW6, B13 y B17, y la clase 2 de DR7, ¿no? Eh, Estas manifestaciones genéticas van a determinar en algunos casos ciertas características de la psoriasis que se presenta en las personas. Es así que el antígeno leucocitario humano B17 determina un inicio más precoz y un curso más grave por ello de la enfermedad.
¿no? El CW602 genera en pacientes la artritis psoriática, es decir, una complicación a nivel de las articulaciones que también es consecuencia de este cuadro de la psoriasis. Y el B27 se asocia a una forma llamada pustulosa de la psoriasis, ¿no? Que vamos a describirla también en el transcurso de esta exposición. Entonces, la patogenia se inicia con un estímulo inmunológico que genera un proceso inflamatorio, ¿no? Sobre los linfocitos T o CD4, ¿no? Esto va a generar una liberación de citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 17, interleuquina 23 y el factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Esto va a generar entonces un cuadro inflamatorio inicial, como les decía anteriormente, y que genera posteriormente una hiperproliferación de los queratinocitos, ¿no? De las células epidérmicas. Estos van a crecer más rápidamente, van a proliferar más rápidamente y van a generar el cuadro de engrosamiento de la epidermis característico de la psoriasis, ¿no? Esto genera también un acortamiento del tiempo de recambio, ¿no? Si nosotros nos acordamos, las células epidérmicas van a generarse en la lámina basal, ¿no? A partir de la cual van a migrar hacia la superficie cutánea en un tiempo determinado, ¿no? Por ejemplo, se dice que el tiempo normal que dura un queratinocito en migrar desde la capa basal hacia la superficie cutánea es de unas 4 semanas. Sin embargo, en pacientes que tienen el problema de la psoriasis, esta migración va a ser mucho más rápida y se va a completar aproximadamente en unos 3 o 4 días. Esto va a generar entonces que las células lleguen inmaduras a la superficie y son las causantes de todos los problemas y manifestaciones clínicas que tiene el cuadro de la psoriasis, ¿no? Entonces aquí vemos un cuadro donde podemos comparar cómo es el aspecto de una piel normal con el aspecto de una piel psoriática, ¿no? Acá vemos inicialmente el engrosamiento de la epidermis, ¿no? Que se grafica en esta figura, ¿no? La presencia de el eritema a nivel de la superficie de las lesiones y la presencia de la descamación, ¿no? Hay otro evento también que se le llama papilomatosis, ¿no? Una, un crecimiento de estas papilas dérmicas, ¿no? Que invaden hacia la epidermis, ¿no? Si comparan acá en la epidermis o las papilas de la célula normal son más suaves, ¿no? Menos profundas se puede decir, mientras que en la figura donde se representa la psoriasis, estas papilas van a ser mucho más acentuadas, ¿no? Esto va a obedecer o va a explicar, mejor dicho, una, una característica, ¿no? Que vamos a verla posteriormente y que va a generar un sangrado a nivel superficial de la piel que vamos a describirla, como les digo, posteriormente. Hay factores entonces que predisponen al paciente para una psoriasis, ¿no? Como ya lo hemos visto, es un problema poligenético, pero sin embargo hay otros factores que van a ser los desencadenantes, ¿no? Es decir, en personas predispuestas van a haber ciertos factores que van a desencadenar este tipo de patología, ¿no? Uno de ellos es el traumatismo, ¿no? Si nosotros en un paciente con psoriasis ejercemos algún traumatismo sobre la superficie cutánea, entonces en esos lugares van a aparecer placas características de la psoriasis, ¿no? Esto es lo que llamamos nosotros el fenómeno de Koebner. Es, por ejemplo, cuando una persona se roza en alguna parte de la piel, entonces a lo largo de ese roce va a haber la aparición de lesiones psoriasiformes, ¿no? Las infecciones también están relacionadas, como vamos a ver posteriormente, con un tipo de psoriasis que se llama la psoriasis gutata. También puede haber relación con fármacos, ¿no? Como las sales de litio, los beta bloqueadores, los antimaláricos que se usan en algunas patologías en dermatología, los inhibidores de la angiotensina aldosterona, ¿no? Los antiinflamatorios no esteroideos como la indometacina,
la terbinafina, que es un antimicótico, o también el interferón alfa, van a ser ocasionalmente fármacos que van a generar en personas predispuestas la aparición de las placas psoriáticas. También es muy importante el factor psicológico, ¿no? O factor psicógeno, ¿no? Ya que se ha visto que se relaciona bastante frecuentemente el estrés psicológico con la aparición de las placas psoriáticas. Personas que por sus trabajos o por problemas familiares o problemas en general están tensas, van a generar en su piel las lesiones de la psoriasis. Factores climatológicos también son importantes, ya que se ha visto que mejoran durante el calor, ¿no? Por ejemplo, en meses de verano, donde hay más calor o más radiación ultravioleta, hay pacientes de psoriasis que mejoran su cuadro clínico, ¿no? También se postula factores metabólicos como factores desencadenantes, ya sea la obesidad, la hipocalcemia o también la ingesta de alcohol y tabaco, que van a generar el desencadenamiento de este tipo de manifestaciones clínicas. Y también factores endocrinológicos, aunque no es clara, pero se puede relacionar también con el problema del hipotiroidismo, ¿no? Que genera una sequedad en la piel y va a producir entonces la aparición de placas psoriasiformes. La psoriasis se presenta de diferentes formas, ¿no? Tiene varios patrones clínicos, ¿no? Característicos cada uno de ellos, ¿no? Entre ellos tenemos, por ejemplo, la psoriasis crónica o psoriasis vulgar, se le llama así porque es la más frecuente. Otra forma de psoriasis, que es la eruptiva o gutata, ¿no? La eritroderma psoriática, la psoriasis pustulosa, ¿no? Otras formas de psoriasis pustulosa como la anular, la psoriasis pustulosa localizada, en sus dos variantes que vamos a también a describirla, ¿no? Los lugares de predilección en lo que se refiere fundamentalmente a la psoriasis vulgar, por ejemplo, es que tenemos a nivel de cuero cabelludo, donde se presenta con mayor frecuencia, igualmente en las palmas, ¿no? En las rodillas, en las zonas pretibiales, igualmente en las zonas del lumbar, ¿no? Los codos, ¿no? Que justamente son zonas donde hay más tensión de la piel, ¿no? Es decir, son, por ejemplo, si ven ustedes acá, son zonas de extensión de la piel. Se dice que en esos lugares la piel sufre mayor tensión. Entonces son en estos lugares donde se presenta con mayor frecuencia o en forma predilecta la psoriasis vulgar, ¿no? Sin embargo, hay una psoriasis que afecta a las zonas opuestas a estos lugares, ¿no? Como vemos acá, marcado en amarillo, en zonas de las axilas o en la zona inguinal, ¿no? Justamente en la zona de los pliegues es donde se presenta este tipo de psoriasis, a la que llamamos la psoriasis invertida, ¿no? Es decir, lugares opuestos a donde se presenta generalmente la psoriasis vulgar. Entonces, la psoriasis vulgar es el patrón clínico más frecuente, ¿no? Se dice que hasta el 90% de los pacientes que tienen este diagnóstico de psoriasis presentan este tipo de psoriasis llamada vulgar. Las lesiones pueden ser únicas o múltiples, como ya les dije anteriormente, y con tendencia a la simetría. Persisten por meses o años con escasa modificación de configuración o de distribución. Es decir, que son prácticamente las mismas lesiones las que siempre acompañan al paciente durante el cuadro donde se presenta esta enfermedad llamada psoriasis. Afecta preferentemente, como ya les dije, la psoriasis vulgar a los codos, rodillas, cuero cabelludo, sobre todo en área retroarticular, ¿no? Detrás de las orejas, es donde se presenta con mayor severidad este tipo de psoriasis. El área lumbar y la región umbilical también ocasionalmente es un lugar de predilección de la psoriasis vulgar, ¿no? Entonces, como ven ustedes, son zonas de extensión de la piel. Acá vemos una fotografía donde se ve una placa psoriásica clásica, ¿no? Una placa simétrica, redondeada, con el fondo eritematoso, ¿no? Un eritema que acompaña a la placa psoriática y la descamación característica, ¿no?
que es una descamación blanco nacarada, se describe, ¿no? O blanco plateada, ¿no? Esa es una placa característica de una psoriasis vulgar, ¿no? Acá vemos también placas de psoriasis vulgar, donde si bien es cierto, se describe que son placas redondeadas, pero sin embargo, en algunas ocasiones, por la cercanía de otras placas y por confluencia, entonces forman unas lesiones irregulares en sus bordes, ¿no? Ya no conservan la redondez inicial de las lesiones, pero y por ello es que generan, por confluencia, como les repito, lesiones irregulares, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, una placa característica con el eritema, la descamación, pero su forma está alterada por la confluencia, en este caso, de dos placas psoriáticas. Acá, las zonas de predilección, ¿no? Como ya se ha descrito, los codos, en este caso, con el eritema y la característica de escamación en placas blanco plateadas, ¿no? O nacaradas de las lesiones. Acá en las rodillas igualmente, otras placas de psoriasis vulgar. Igualmente acá en la zona lumbar, en los codos. Y acá una foto donde podemos apreciar que se trata de un niño, ¿no? Entonces, como les he dicho, si bien es cierto, la psoriasis afecta mayormente a partir de los 30 años de edad, pero sin embargo, hay ocasiones en que se puede presentar también en personas de menor edad. Acá la afectación del cuero cabelludo, ¿no? Con las placas igualmente características descamativas, eritematosas, ¿no? Y la mayor severidad que ocasionalmente se presenta en las zonas retroarticulares, ¿no? Detrás de las orejas hay que examinar siempre a un paciente porque en estos lugares es donde se presenta con mayor frecuencia estas manifestaciones clínicas. Entonces, como ya les dije, ¿no? Las placas generalmente son redondeadas, ¿no? Con las características de la psoriasis, pero sin embargo, por confluencia, pueden generar formas irregulares, ¿no? Como vemos acá, y a esto se le llama una psoriasis geográfica, ¿no? Como si fuera un mapa que ha sido dibujado en la piel del paciente. Otra forma de presentación es la llamada girata o giriforme, ¿no? Donde se ve que hay confluencia de muchas lesiones psoriáticas, pero que conservan igualmente mayor actividad en su superficie, o perdón, en su borde, ¿no? Esto nos puede hacer confundir con el diagnóstico de una, de un problema micótico, ¿no? De una tinea corporis, ¿no? Porque justamente esa es una característica de la tinea corporis, ¿no? Que los bordes en la tinea son mucho más activos que la parte central de la lesión. Entonces, en este caso, lo que se tiene que hacer es hacer un raspado de piel, ¿no? Con hidróxido de potasio, observar al microscopio, y si hay la presencia de hifas, por, que es una manifestación de los hongos de la piel, ¿no? Entonces vamos a descartar la presencia de una psoriasis, ¿no? Es un cuadro bastante similar entonces a una tinea corporis. Acá también la llamada psoriasis anular, donde vemos igualmente mayor actividad en la parte periférica de las lesiones y que puede también ser una causa de confusión entre una psoriasis y una micosis superficial de la piel, en este caso de la piel lampiña, ¿no? En la piel donde no hay vellosidades. La psoriasis afecta también a las mucosas, como vemos acá en las fotografías, ¿no? Pero sin embargo, en este caso, la manifestación más importante es el eritema, ¿no? Y la descamación pasa a un segundo plano. No es tan representativa la descamación en estas partes de la anatomía, sino que el eritema, el enrojecimiento, es lo más característico de la psoriasis cuando se presenta en las mucosas. Acá lo que les había manifestado, ¿no? Los factores desencadenantes traumáticos. Si nosotros vemos acá una línea, podemos imaginarnos que probablemente hubo algún roce en este lugar,
a lo largo del cual aparecieron las lesiones psoriasiformes, ¿no? Igualmente acá, un traumatismo que probablemente sufrió el paciente y que desencadenó la presencia de las placas psoriasiformes. Como ven ustedes, el diagnóstico de la psoriasis vulgar es relativamente fácil, sencillo, pero sin embargo, ocasionalmente se requiere hacer una diferenciación con otras patologías, ¿no? Es por eso que debe tener en cuenta algunos signos que son los llamados signos de exploración clínica, ¿no? Como vemos acá, uno de ellos es el signo de la cera o de la bujía, ¿no? Cuando nosotros cogemos un objeto romo y rozamos sobre la placa psoriática, entonces vamos a ver que estas descamaciones van a caer, ¿no? Van a desprenderse, lo que hace recordar como si nosotros estuviéramos raspando también una vela de cera, ¿no? Y más o menos esas mismas características es la que se presenta cuando hacemos esta maniobra, ¿no? Es por eso que se le llama el signo de la cera o signo de la bujía. Otro signo de exploración es que cuando nosotros hayamos desprendido estas placas descamativas, vamos a encontrar en el fondo estas membranas redondeadas, ¿no? A las que se llama membranas de Duncan-Ducley, ¿no? Entonces, esta también es una característica de la psoriasis vulgar fundamentalmente, ¿no? Este es el signo de la oblea, se le llama, ¿no? Porque son membranas redondeadas que hacen recordar a las obleas, que son pastillas, ¿no? Grandes, ¿no? Y que por eso se le ha denominado de esta forma, ¿no? Es el signo entonces de la oblea o signo producida por la membrana de Duncan-Ducley, ¿no? Si nosotros posteriormente desprendemos esta membrana, entonces vamos a encontrar otros signos también de exploración de la psoriasis, que es el signo de Auspitz o de rocío sangrante, ¿no? Entonces, esto, si nosotros desprendemos la membrana de Duncan-Ducley, vamos a ver múltiples puntos de sangrado en la superficie cutánea. ¿Esto por qué? Porque como les decía anteriormente, hay una papilomatosis, ¿no? Es decir, las papilas dérmicas van a crecer y van a acercarse a la superficie de la piel, ¿no? Y es que cuando nosotros hagamos, perdón, un traumatismo a nivel superficial, entonces vamos a lesionar también estos vasos sanguíneos que acompañan a la papilomatosis y van a producir el sangrado que nos determina el signo de Auspitz o del rocío sangrante. Otro signo de exploración menos frecuente en lo que se refiere a su, este, a su frecuencia es el signo del halo de Voronov, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, que en placas psoriáticas está rodeada por un halo, ¿no? Hipocrómico, ¿no? Con aparentemente piel normal y que eso nos determina la presencia de este tipo de exploración clínica llamada el halo de Voronov, ¿no? Esto se presenta cuando las placas están involucionando, es decir, que la aparición de este halo de Voronov nos va a determinar una mejoría del paciente. La psoriasis invertida es otra forma de presentación de la psoriasis, ¿no? En donde se presenta en los principales pliegues cutáneos, ¿no? El aspecto es eritematoso, brillante, con bordes bien delimitados, pero la descamación en este caso no es el signo tampoco más característico, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, la psoriasis invertida en los pliegues submamarios en las damas, donde es frecuente encontrarlo, ¿no? Igualmente acá, en la otra foto, en esa misma localización, ¿no? Donde vemos que lo más característico entonces es el eritema, ¿no? Y la descamación es muy escasa en este caso, ¿no? No se puede limitar acá, como vemos en la foto, a los bordes o en una parte central de la lesión psoriática donde podemos ver cierta descamación, pero lo que más llama la atención es el eritema, ¿no? Acá igualmente en la axila, ¿no? Donde vemos una descamación pero muy escasa, igualmente en la zona inguinal, ¿no? En la zona del pliegue inguinal también puede haber la psoriasis invertida, ¿no? Que tiene estas características, ¿no? Como ven ustedes, son
los lugares de predilección, los grandes pliegues cutáneos donde se presenta este tipo de psoriasis. La psoriasis eruptiva, o llamada también gutata, justamente como por su similitud que tiene, como si se le hubiera salpicado gotas, ¿no? Y como vamos a ver, son lesiones pequeñas, ¿no? De más o menos 0,5 a 1 centímetro de diámetro, ¿no? Que se presenta fundamentalmente en adultos jóvenes y se localiza generalmente en la parte superior del tronco y parte proximal de las extremidades, ¿no? Se relaciona, en este caso, este tipo de psoriasis, la psoriasis gutata, con infecciones de vías respiratorias altas, ¿no? Por estreptococo beta hemolítico, las que a menudo preceden unas 2 a 3 semanas antes de la aparición de la psoriasis gutata, ¿no? Acá las lesiones características de una psoriasis gutata, como describe la literatura, se presenta en la parte superior, ¿no? del cuerpo, es decir, en el tronco y en la parte proximal de las extremidades, y que da la apariencia, como ya les dije, como si les hubiera salpicado estas lesiones en gotas, ¿no? Es por eso el nombre, como le repito también, de psoriasis gutata o también psoriasis eruptiva, porque aparece en forma repentina, ¿no? Bastante rápida aparece este cuadro de la psoriasis gutata, ¿no? Acá también lesiones características de la psoriasis gutata, ¿no? Con pequeñas placas descamativas de las mismas características de una psoriasis vulgar. La psoriasis eritrodérmica es otra forma de presentación de la psoriasis y que se caracteriza por presentar una gran afectación de la superficie corporal, ¿no? Muchas veces la afectación es generalizada, ¿no? Y compromete toda la superficie cutánea en forma ocasional y que se manifiesta predominantemente con el eritema, y la descamación en este caso es menos severa, ¿no? Puede presentarse en forma brusca como eritema generalizado, o también puede ser una evolución desde una psoriasis vulgar, ¿no? Es decir, una psoriasis vulgar puede evolucionar a una psoriasis eritrodérmica, ¿no? Acá vemos, ¿no? La afectación, por lo menos en la totalidad de la que nos muestra la fotografía, ¿no? La totalidad de la piel afectada por el eritema, ¿no? Entonces acá vemos que hay una descamación, pero si la comparamos con la descamación que produce la psoriasis gutata, o perdón, la psoriasis vulgar, esta tiene menor severidad, en este caso la descamación de la piel, ¿no? Acá en un lactante, donde vemos también la afectación de la psoriasis eritrodérmica, ¿no? Con el eritema y el compromiso total de la zona mostrada por la fotografía de la superficie cutánea, ¿no? Acá igualmente las lesiones, más que todo eritematosas, y que compromete la totalidad de la piel mostrada, ¿no? El eritema, la descamación, que si bien es cierto está presente, pero no es tan severa como en el caso de la psoriasis vulgar. Hay otras formas de psoriasis donde se manifiestan por la presencia de lesiones pustulosas, ¿no? Es por eso que se les llama psoriasis pustulosa en algunos casos, que es generalizada, o la llamada también psoriasis de Bons-Buch, ¿no? Que es una variante aguda de la psoriasis con erupción brusca generalizada de pústulas, ¿no? Que son estériles, no son infecciosas, que miden unos 2 a 3 milímetros de diámetro, ¿no? Puede desencadenarse por el tratamiento de la psoriasis vulgar con corticoides sistémicos. Como vamos a ver posteriormente, la base del tratamiento de una psoriasis es con corticoides, pero con corticoides tópicos. En el caso de psoriasis, los corticoides sistémicos están proscritos porque pueden generar, ¿no? Que un paciente que tiene una psoriasis vulgar, con el tratamiento de un corticoide sistémico, puede variar hacia una psoriasis pustulosa, que es una psoriasis de presentación mucho más severa y más grave de la enfermedad. Se acompaña generalmente con fiebre de varios días de evolución, ¿no? Y puede ser fatal si no hay tratamiento, ya que se asocia a insuficiencias cardíacas.
Al igual que otras formas de psoriasis, la cara permanece libre, ¿no? Como pueden haber visto de repente en las fotos anteriores, casi no se presentan lesiones a nivel facial, ¿no? Es por eso que se dice que la psoriasis muy raramente afecta a la cara de los pacientes que tienen estas patologías. Entonces, volviendo a la psoriasis pustulosa generalizada, las lesiones son efectivamente pustulosas que afectan a toda la superficie cutánea, ¿no? Es por eso justamente que es generalizada. Y puede afectar también a las plantas y las palmas, ¿no? Con las mismas características, lesiones pustulosas, ¿no? Que se presentan, como les repito, en toda la superficie cutánea, ¿no? En algunos casos, las lesiones pustulosas pueden, eh, por confluencia, aumentar su tamaño y esto nos va a determinar una mayor severidad o un agravamiento de la enfermedad, ¿no? Entonces, lesiones más grandes, pustulosas, van a determinar la gravedad de la enfermedad. Afecta, como vimos, a toda la superficie cutánea, ¿no? En este caso vemos acá que puede afectar también los lechos, incluso la matriz unguial, ¿no? Es decir, la raíz de la uña puede ser afectada por este tipo de psoriasis y que puede producir incluso la pérdida de las placas unguiales, ¿no? Entonces, pueden caerse las uñas por efecto de esta psoriasis pustulosa generalizada, ¿no? Esta enfermedad se prolonga, si se prolonga puede haber atrofia incluso de los pulpejos de los dedos, ¿no? Entonces, como ven ustedes, tiene manifestaciones clínicas mucho más severas que una psoriasis vulgar, ¿no? Con atrofia cutánea, ¿no? Con destrucción de la matriz y caída de las placas unguiales, ¿no? Que es, que es la característica de este tipo de psoriasis generalizadas. Cuando se resuelve en etapa de curación, entonces va a generar en la piel un eritema, ¿no? Que esto ya es una fase evolutiva o involutiva en este caso de una psoriasis generalizada de von Sambuch. Otra forma de presentación de las psoriasis pustulosas es la que vemos acá, una psoriasis pustulosa anular, donde vemos unas lesiones redondeadas, ¿no? Que, con forma de anillos y que se presentan en piel con fondo eritematoso, ¿no? Y que a veces se asemeja al eritema anular centrífugo, ¿no? Entonces es una característica de presentación de este tipo de psoriasis pustulosa, la psoriasis anular, ¿no? Acá vemos las fotos de una psoriasis anular donde vemos lesiones pustulosas en forma redondeada sobre la superficie cutánea. No, no se ve tan claro, pero se puede apreciar con relativo esfuerzo la presencia de las lesiones pustulosas que dan la configuración anular que da el nombre a la psoriasis pustulosa anular. Esta puede aparecer en el momento inicial de una psoriasis pustulosa con tendencia a diseminarse y formar anillos extensos, o puede también desarrollarse durante el curso de una psoriasis pustulosa generalizada, ¿no? Entonces, puede ser el inicio de una psoriasis pustulosa generalizada o también puede ser una manifestación que se presenta a lo largo de la evolución de una psoriasis pustulosa generalizada, ¿no? En este caso, la psoriasis pustulosa, perdón, esto sería lo que representa la psoriasis pustulosa anular. Otra forma de localización de la psoriasis es las formas pustulosas localizadas, ¿no? En este caso no se asocia con síntomas sistémicos, ¿no? Como se observó en la psoriasis pustulosa generalizada, y tiene dos variantes. Una, que es la psoriasis acropustulosa palmoplantar, llamada de Barber, y otra, la acrodermatitis continua de Hallopell. Entonces, cada una de ellas van a tener ciertas características. Una, la psoriasis pustulosa palmoplantar de Barber, se va a caracterizar porque afecta a las palmas y las plantas, ¿no? Entonces se va a localizar solamente en esas zonas. Las lesiones iniciales son pústulas
de 2 a 4 milímetros de diámetro y que evolucionan a la formación de pápulas queratóxicas, ¿no? Entonces, es una característica propia de este tipo de psoriasis pustulosa que va a generar a la larga pápulas queratóxicas, engrosamiento de la piel. Las remisiones duran semanas a meses para dar lugar a aparición de nuevas pústulas, ¿no? Entonces es una enfermedad también crónica, recidivante, esta acropustulosa palmoplantar. El diagnóstico se hace por la morfología, la presencia de lesiones pustulosas, la presencia de la hiperkeratosis, ¿no? A nivel de las zonas afectadas y fundamentalmente por la ausencia de este tipo de lesiones en otras partes del cuerpo, ¿no? Lo que nos va a permitir diferenciarla entonces de una psoriasis generalizada, ¿no? Esta solamente ataca a, a los lugares de las palmas y las plantas. Esta tiene una distribución universal, aunque es rara y se desconoce su incidencia, pero se ha visto que esta es mayor en mujeres en una proporción de 3 a 1. Su instalación es más frecuente entre los 20 a 60 años de edad, ¿no? Entonces acá vemos la psoriasis pustulosa localizada, ¿no? Donde vemos en esta foto, ¿no? La presencia de lesiones pustulosas a nivel acá también otra lesión a nivel de las palmas en este caso, pero que posteriormente genera este engrosamiento de la piel a lo que se le llama la hiperkeratosis, ¿no? Entonces es una característica de este tipo de psoriasis pustulosa localizada la presencia de este engrosamiento de la piel. Acá también, ¿no? Cuando afecta a las plantas, ¿no? También la presencia de lesiones pustulosas y la hiperkeratosis característica como consecuencia de las lesiones pustulosas iniciales en las plantas, en este caso. El otro tipo de psoriasis pustulosa localizada es la acrodermatitis continua llamada de Halope, ¿no? Como vemos acá en la foto, es una lesión pustulosa también estéril que afecta fundamentalmente los dedos de las manos. Puede afectar también los dedos de los pies, pero es más frecuente en los dedos de las manos. Y cuando se presenta generalmente en la parte distal del dedo y se generaliza, crece hacia la proximidad del dedo, ¿no? Es decir, que aparece en las zonas distales y crece hacia las zonas proximales de los dedos. Se puede, en este caso, presentar una destrucción de la uña, como vemos acá, ¿no? Y incluso puede generar, por su severidad, una atrofia de la falange, ¿no? Entonces afecta también al sistema óseo este tipo de psoriasis llamada acrodermatitis continua. El diagnóstico diferencial debemos hacerla con paroniquias, ¿no? Inflamación por otras causas del lecho unguial que genera este tipo también de manifestación clínica de destrucción de la uña, ¿no? Que puede generarse por la presencia de hongos, ¿no? O presencia de bacterias que pueden haber infectado este tipo de esta parte del dedo y que va a generar en todo caso la destrucción de la uña, ¿no? Pero en este caso se debe hacer ese diagnóstico diferencial, pero esta foto corresponde a una acrodermatitis continua de Halope, ¿no? También debemos tener en cuenta traumatismos que pueden haber afectado el crecimiento de la uña y que puede ser causa de esta manifestación clínica. Acá vemos entonces la afectación de las placas unguiales, ¿no? Característica de este tipo de dermatitis de la psoriasis, ¿no? Y también, entonces, esto es una acrodermatitis continua de Halope. Pero sin embargo, en la psoriasis también vamos a ver algunas manifestaciones extraunguiales, ¿no? Como vemos acá en la foto, ¿no? A nivel de las placas unguiales, de las uñas, podemos observar en algunos pacientes con psoriasis la presencia de zonas deprimidas en la uña, ¿no? Como se describe como hoyuelos, que dan la apariencia de que como si les hubiera
golpeado con algún objeto punzante y haber producido este tipo de manifestación clínica, ¿no? Entonces, esta es una complicación o una manifestación también de pacientes que sufren de este problema de la psoriasis. En este caso, se dice que estos hoyuelos son producidos por una alteración a nivel del pliegue proximal de la uña, ¿no? Entonces, en este pliegue, si se produce alguna patología, alguna alteración, entonces se va a determinar la presencia de estas lesiones como hoyuelos deprimidos en las placas unguiales. Este es el signo del pitting o también llamado del picahielo, ¿no? En otros lugares hay instrumentos que se utiliza para picar el hielo y que tienen una parte puntiaguda y que se describe como si se hubiera golpeado la uña con esos objetos, ¿no? Por las depresiones que presenta en la placa unguial. Otra manifestación también acá vemos, ¿no? Los signos en hoyuelos o pitting, ¿no? Característicos de manifestaciones psoriáticas por la afectación de este pliegue proximal de la uña. Otra forma de manifestación clínica extracutánea es la que vemos acá en la foto, ¿no? Una coloración amarillenta en la placa unguial y que se debe en este caso a una afectación del lecho unguial, es decir, lo que está debajo de la uña, cuando esa parte de la piel se altera, va a determinar este tipo de coloración amarillenta y que hace recordar como si hubiera caído una gota de aceite en la superficie de la placa unguial. Es por eso que a este signo o a esta manifestación clínica se le llama el signo de la gota de aceite, ¿no? Entonces es una característica producida por una afectación del lecho unguial en los pacientes que tienen estos problemas de la psoriasis, ¿no? Acá vemos igualmente el signo de gota de aceite, ¿no? Esa coloración amarillenta, y en esta otra foto también esa coloración amarillenta, pero relacionada también con los hoyuelos o llamados también el signo del pitting o del picahielo. Hay una manifestación más severa en las placas unguiales que obedece a una alteración en la matriz unguial. Es decir, cuando la raíz de la uña es afectada, vamos a ver esta distrofia severa, ¿no? Donde vemos un engrosamiento y destrucción de la placa unguial, que es justamente una manifestación de una afectación, como lo repito, de la raíz o lo llamada más formalmente como la matriz unguial, ¿no? Entonces, es otra forma de manifestación clínica de la psoriasis. En el 8% aproximadamente de pacientes también van a presentar una complicación a nivel de las articulaciones, ¿no? Son más frecuentes en cuadros más severos de psoriasis, ¿no? Y especialmente en psoriasis pustulosas, ¿no? En pacientes que tienen ese tipo de psoriasis van a presentar un cuadro llamado artritis psoriática. Se clasifica como una espondilopatía seronegativa, ¿no? Vamos a hacerle, en este caso, pruebas reumáticas en estos pacientes y estas van a salir negativas, ¿no? Compromete entonces esta manifestación clínica, ligamentos, tendones, fascias y las articulaciones fundamentalmente de los dedos de las manos. Y es estas formas de presentación de alteraciones, de deformidades en los dedos, ¿no? Que son características de una artritis psoriática, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, que se describe que lo más característico es una desviación lateral de los dedos hacia el cúbito, ¿no? Entonces se le denomina como una desviación cubital, ¿no? Acá también otra forma de presentación es los llamados dedos en garra, ¿no? Donde vemos también un encorvamiento de los dedos de las manos y que obedece a una alteración de las fascias, ligamentos, de las articulaciones de los dedos, fundamentalmente de las manos, que es donde más ataca este tipo de alteración psoriática, ¿no? Acá vemos una radiografía donde vemos el gran compromiso de las articulaciones con la característica desviación cubital, ¿no? Vean ustedes las características bien severas de manifestaciones radiológicas de una artritis psoriasiforme
de una artritis psoriática. En general, en pacientes que tienen estos problemas de la psoriasis, vamos a ver algunas alteraciones en lo que se refiere a los análisis de laboratorio. Uno de ellos es la elevación del nivel de ácido úrico, ¿no? Va a generarse también una anemia leve, el equilibrio nitrogenado negativo, probablemente por la pérdida de las células que se eliminan con mayor frecuencia por el aceleramiento en el recambio celular de la epidermis, ¿no? Un aumento de la velocidad de sedimentación globular, ¿no? Aumento del nivel de alfa-2 macroglobulina y aumento de la inmunoglobulina A y de complejos inmunes, ¿no? Entonces, estos hallazgos de laboratorio pueden encontrarse en pacientes que tienen este tipo de patología. En cuanto se refiere a la histopatología, vamos a encontrar características bastante importantes y llamativas, ¿no? Como por ejemplo la escama superficial de la epidermis, ¿no? Entonces vamos a ver esta descamación característica, la base eritematosa, ¿no? Que caracteriza también a este tipo de patología, ¿no? Y un fenómeno bastante importante, ¿no? Es la presencia de núcleos a nivel de las células del estrato córneo de los queratinocitos, ¿no? Entonces, generalmente, en el estrato córneo, los queratinocitos ya no van a tener su núcleo, ¿no? Pero, sin embargo, en la psoriasis vamos a encontrar que conservan su núcleo, ¿no? A este fenómeno se le llama la paraqueratosis, ¿no? También vamos a encontrar un aumento de la actividad mitótica, ¿no? Por el aceleramiento en el recambio celular, ¿no? Una dilatación de los vasos sanguíneos que acompañan al crecimiento de las papilas dérmicas, ¿no? La papilomatosis entonces es acompañada también de un crecimiento de los vasos sanguíneos, ¿no? Lo que genera, como ya vimos anteriormente, el signo de Auschwitz o de rocío sangrante, ¿no? Aumento del número de células de Langerhans, justamente porque estas células están relacionadas con procesos inflamatorios y como vimos inicialmente, el evento inicial de la psoriasis es un problema inflamatorio a nivel de la piel. También por este mismo hecho vamos a encontrar la presencia de linfocitos a nivel de la dermis, ¿no? Que también obedecen al proceso inflamatorio que se presenta en este problema de la psoriasis. También hay unos microabscesos llamados microabscesos de Munro que se localizan en la capa subcórnea, ¿no? Que son entonces estos elementos característicos de un hallazgo histológico del problema este de la psoriasis. Acá un corte histopatológico, ¿no? Real, se puede decir, donde vemos, en este caso, el crecimiento de las papilas dérmicas, ¿no? Llamada también la papilomatosis, los puntitos azules que determinan la presencia de linfocitos que son generados por los procesos inflamatorios. Acá, a mayor aumento, ¿no? La papilomatosis, donde se puede distinguir el crecimiento de los vasos sanguíneos, ¿no? Que acompañan a esta papilomatosis, y aquí a mayor aumento, ¿no? La presencia de los vasos sanguíneos, el infiltrado, el linfocitario, ¿no? Y como ven ustedes, estas papilas dérmicas llegan muy cerca a la superficie de la piel, ¿no? Es por eso, como les repito, el evento denominado el rocío sangrante o signo de Auschwitz. Acá, la capa córnea, donde generalmente o en forma normal no se deben encontrar los núcleos de los queratinocitos, ¿no? En este caso, si vemos que los queratinocitos conservan su núcleo, que es un hallazgo patológico que se presenta en el problema este de la psoriasis. El diagnóstico diferencial de la psoriasis tenemos que hacerlo de acuerdo a sus diferentes presentaciones, ¿no? Como por ejemplo la psoriasis vulgar, vamos a tener que diferenciarlo de un eczema numular,
una micosis fungoide, que es una enfermedad linfoproliferativa que puede dar eritema a nivel de la superficie cutánea y descamación, las dermatofitosis, ¿no? La infección por hongos, ¿no? O también procesos que producen líquen plano, ¿no? Engrosamiento también de la piel con eritema, pero en este caso lo más característico del líquen plano es el prurito. Entonces eso sería una forma de distinguir una psoriasis vulgar de un líquen plano. La psoriasis gutata, ¿no? Diferenciarla con pitiriasis rosada, pitiriasis liquenoide, sífilis de tipo psoriasiforme, ¿no? La sífilis es una enfermedad infecciosa de transmisión sexual, ¿no? Y que tiene diferentes etapas. Una etapa es la úlcera a nivel genital, pero que posteriormente tiene una segunda fase o llamada también sífilis secundaria, donde puede presentarse lesiones descamativas en la piel que pueden semejar a una psoriasis gutata. La tiña del cuerpo también está dentro del diagnóstico diferencial de una psoriasis gutata, ¿no? La psoriasis eritrodérmica con dermatitis atópica, problemas alérgicos de la persona, del paciente, el síndrome de Sézary, que también es un problema linfoproliferativo que genera eritema a nivel de la superficie cutánea, erupciones medicamentosas, no por alergia a algún medicamento, o una dermatitis de contacto generalizada, ¿no? Que pueden haber producido una eritrodermia o un eritema a nivel de la superficie cutánea. La psoriasis intertriginosa o psoriasis invertida, hay que diferenciarla también de las cándidas, ¿no? Que son los hongos que aparecen fundamentalmente en zonas húmedas de la piel, y los pliegues cutáneos son los lugares predilectos de infección de este tipo de microorganismos. Es por eso que hay que diferenciarlos también de una psoriasis intertriginosa, ¿no? Una dermatitis por contacto, ya sea por ejemplo en las axilas por el uso de desodorantes, ¿no? Que pueden generar alguna sensibilidad en la piel. La enfermedad de Darier también, que puede generar eritema a nivel de los pliegues cutáneos. Un eritrasma, que es una infección producida por una bacteria, ¿no? Que es el Mycobacterium minutissimum, y que va a generar también ocasionalmente eritema en la zona de los pliegues. Y también el pénfigo benigno familiar, ¿no? Como lo vimos anteriormente, son lesiones que aparecen predominantemente a nivel de los pliegues cutáneos. La psoriasis en la uña o las onicomicosis, o perdón, en uña, deben diferenciar de una tiña ungular o una onicomicosis, o de una disqueratosis secundaria a lesiones. Por traumatismo también puede afectarse la uña y generar un cuadro parecido a una psoriasis ungular. En la psoriasis del cuero cabelludo, cara y genitales, diferenciarlo de una dermatitis seborreica, de un lupus discoide, un carcinoma espinocelular in situ, también entra dentro del diagnóstico diferencial de una psoriasis del cuero cabelludo. En lo que se refiere a la psoriasis pustulosa generalizada, ¿no? Entran dentro del diagnóstico diferencial las dermatosis pustulosas subcórnea, ¿no? El impétigo, una infección producido por bacterias, o el pénfigo foliáceo también, ¿no? La psoriasis pustulosa localizada va a diferenciarse de un eczema seborreico sobreinfectado, una micosis o un eczema disidrótico, ¿no? Que son lesiones que tienen en su manifestación clínica la presencia de vesículas o ampollas o pústulas en la superficie cutánea. El tratamiento de la psoriasis va a depender de la severidad que se presente en la superficie corporal. Es así que si tenemos menos de un 25% de superficie corporal afectada, entonces hay que dar un tratamiento tópico, ¿no? Fundamentalmente, como les dije anteriormente, el medicamento utilizado como base del tratamiento son los corticoides tópicos, ¿no? También se pueden utilizar emolientes, ¿no? Que son sustancias que van a producir un efecto antiinflamatorio en la superficie cutánea, y también los queratolíticos, que cuando se presentan las descamaciones nos ayudan a eliminarlas
de las lesiones psoriáticas, ¿no? Entre los queratolíticos más utilizados tenemos el alquitrán, que es un derivado del petróleo, que produce al untarse una descamación de estas placas que cubren a las lesiones psoriáticas, ¿no? El problema del alquitrán es que tiene una coloración negra oscura y que mancha o malogra la vestimenta, ¿no? La ropa es malograda justamente por este alquitrán, ¿no? Que es un derivado, como le repito, del petróleo. El ácido salicílico también es utilizado como queratolítico y también la urea, ¿no? La urea es un producto que nosotros lo utilizamos para diferentes patologías y sus acciones van a depender de la concentración a la que se encuentre. Es así que, por ejemplo, en una urea hasta una concentración del 10% va a actuar como humectante, ¿no? Pero a concentraciones del 20, 30, 40% ya no actúa como humectante, sino como queratolítico. Es decir, que también se usa para eliminar la descamación de las lesiones de la psoriasis. Análogos de la vitamina D3, como el calcipotriol, lamentablemente ya no lo tenemos en nuestro medio. Había un producto bastante bueno que lo utilizábamos para el tratamiento de la psoriasis, que era justamente este análogo de la vitamina D3, ¿no? Su nombre comercial es el calcipotriol, pero lamentablemente, como les digo, ya no lo tenemos en el mercado local, ¿no? Inhibidores de la calcineurina, ¿no? Que dan unos efectos parecidos a los corticoides tópicos, como el tacrolimus, que esto sí lo tenemos, y el pimecrolimus, que no tenemos en nuestro medio este medicamento, ¿no? Entonces son productos que semejan la acción de un corticoide, pero que sin embargo el corticoide es mucho más efectivo en el tratamiento de una psoriasis, ¿no? Pero a veces por efectos secundarios de los corticoides tópicos, como por ejemplo la atrofia cutánea, ¿no? Que es lo más frecuente cuando se usa en una forma indiscriminada, los corticoides tópicos se pueden presentar en la piel y que pueden ser entonces reemplazados por este tipo de medicamentos. Retinoides tópicos como el tazaroteno, que van a producir también una exfoliación a nivel de la superficie cutánea, y también la antralina, que también actúa como un elemento descamativo de estas placas psoriáticas. Un tratamiento que tampoco lo tenemos, por lo menos acá en Lambayeque, pero sí en Lima hay este tipo de tratamientos, es la fototerapia, ¿no? Entonces, como ven la foto, son cabinas, ¿no? Donde se presentan las luces o las lámparas ultravioletas, ¿no? Entonces, el paciente entra a esta cámara y se le aplica por unos segundos la radiación ultravioleta al paciente para mejorar sus lesiones psoriasiformes, y este es un tratamiento que se recomienda en pacientes que tienen más del 30% de la superficie corporal afectada, ¿no? La radiación ultravioleta disminuye en este caso la síntesis de ADN y puede inducir una leve inmunosupresión sistémica, ¿no? La pubaterapia, que es la asociación de radiación ultravioleta del tipo A con algunos medicamentos llamados los oralenos, ¿no? Que se da a ingerir al paciente, ¿no? Se utiliza entonces para el tratamiento también, en este caso, de la psoriasis, ya que tiene un efecto antiproliferativo y también ayuda a normalizar la diferenciación de los queratinocitos, ¿no? Es decir, que va a ayudar en la maduración de los queratinocitos que están migrando desde la membrana basal hasta la superficie epidérmica. También se ha utilizado los rayos láser, ¿no? Láser dexímeros, que son dirigidos para placas determinadas, ¿no? Para unas determinadas placas, pero que no se emplean para una psoriasis que tiene una superficie más grande de afectación en la piel. En cuanto se refiere al tratamiento sistémico, ¿no? Cuando hay una afectación también del más del 30%, entonces hay algunos elementos farmacológicos que nos van a ayudar en el tratamiento de la psoriasis, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es el retinoide oral,
¿no? Que es el acitretino, ¿no? Son, en este caso, un derivado de la vitamina A y que va a ser usado para el tratamiento de la psoriasis que tiene una mayor severidad. También se pueden utilizar inmunosupresores como el metotrexate, ¿no? Generalmente, cuando ya hay un compromiso articular, es que se utiliza el tratamiento con este tipo de medicamento. También se pueden utilizar en forma ocasional, no es lo más frecuente, la ciclosporina, el micofenolato, la hidroxiguria, y que estos casos son reservados a cuadros resistentes a los tratamientos anteriores, ¿no? Entonces, cuando ya el acitretino o el metotrexate no funcionan, podemos utilizar en ese caso este otro tipo de inmunosupresores. También se pueden utilizar inmunomoduladores, que son agentes biológicos, ¿no? Esto sí lo tenemos, incluso en el seguro utilizamos algunos productos biológicos como el infliximab, el etanercept, pero aparte también hay otros medicamentos que es el adalimumab y el ustekinumab, ¿no? Son productos que tienen muy buena acción sobre pacientes que tienen este problema de psoriasis, pero sin embargo, estos están reservados a pacientes que tienen una severidad muy alta de los cuadros de psoriasis, ¿no? Justamente porque estos son elementos biológicos que cuando ingresan al cuerpo, ¿no? Como son productos elaborados utilizando animales, ¿no? Como ratas de laboratorio, ¿no? Entonces son elementos biológicos que al ingresar al organismo humano este va a reaccionar y producir algunos antígenos, ¿no? O perdón, algunos anticuerpos que van a destruir al medicamento, ¿no? Es por eso que se ha visto que, por ejemplo, inicialmente cuando se usa el tratamiento biológico, el tratamiento es bastante efectivo, pero sin embargo, cuando pasa el tiempo, van a ir disminuyendo en lo que se refiere a su actividad, ¿no? A su eficacia terapéutica. Es por eso que se recomienda el uso no tan generalizado de este medicamento, justamente para cuidarlo para cuando realmente se necesite en algún paciente, ¿no? Otro problema, otro limitante de este tipo de medicamentos es el costo, ¿no? El costo es sumamente elevado, ¿no? Para tener idea, ¿no? Por ejemplo, el etanercept que nosotros utilizamos en forma semanal, se debe emplear una ampolla por vía subcutánea, ¿no? Semanalmente para estos pacientes de psoriasis, y el precio de cada ampolla varía entre 4.000 a 5.000 soles. Entonces, es un producto bastante bueno que lamentablemente también tiene un precio prohibitivo para la mayoría de personas. La psoriasis, como hemos visto, afecta de diferente forma, ¿no? Y es por eso que debemos encontrar un método en el que nosotros podamos evaluar la severidad de la psoriasis, ¿no? Entonces, en este caso, se evalúa a la psoriasis en relación a la capacidad del paciente para hacer frente a la enfermedad, ya que la psoriasis afecta a cada paciente de forma muy distinta. Entonces debemos tener en cuenta también el efecto emocional que puede generar la psoriasis en determinado paciente y que nos va a determinar la severidad que el paciente siente respecto a su enfermedad, ¿no? La percepción de gravedad también está relacionada en la ubicación de las lesiones, ¿no? Por ejemplo, pacientes que tienen lesiones en zonas que se pueden ocultar, por ejemplo, en la zona lumbar, no le va a importar tanto como un paciente que tiene una placa psoriática en los codos, por ejemplo, ¿no? O en el cuero cabelludo, donde es más fácilmente evidenciada por otras personas. Entonces, en ese paciente va a tener una afectación mayor que el paciente que puede ocultar su psoriasis con la vestimenta, ¿no? Entonces, también tener en cuenta que ese es otro factor que nos genera una valoración aumentada del grado de severidad de la psoriasis. Entonces, para valorar la psoriasis, vamos a tener dos herramientas, ¿no? Como vemos acá, uno es el PASI y otro es el DLQI.
El PASI evalúa la gravedad de acuerdo al cuadro en sí. Y el DLQI va a ser un test que se aplica a los pacientes, ¿no? Y que va a determinarnos cómo el paciente siente su enfermedad, ¿no? Es decir, el PASI es, por sus siglas en inglés, como vemos acá, es un índice de gravedad y extensión de la psoriasis y se basa en la extensión y características clínicas de la enfermedad. Y el DLQI entonces nos mide la calidad de vida del paciente que tiene este problema de psoriasis, ¿no? Mide en este caso el deterioro de la calidad de vida y la resistencia a los tratamientos que genera en el paciente este sentimiento, ¿no? De decepción, de incomodidad respecto a su enfermedad. El PASI entonces se usa para la decisión y valoración terapéutica, controles posteriores y realización también de estudios clínicos, ¿no? Entonces el PASI es un elemento, igualmente que el DLQI, ¿no? Es un elemento que nos piden obligatoriamente para aplicar las dosis biológicas, ¿no? Los tratamientos biológicos para su aplicación necesitan un protocolo en los que obligatoriamente debe estar incluido esta evaluación denominada PASI, ¿no? Se considera que un tratamiento es efectivo si logra una disminución de entre el 50 al 75% con respecto al PASI inicial, ¿no? Entonces, nos sirve para valorar, aparte de la severidad de la psoriasis, también la efectividad del medicamento, ¿no? Este es el cuadro de PASI, donde nosotros vamos a evaluar la severidad de el problema de la psoriasis, ¿no? Entonces se tiene en cuenta, como ven ustedes acá, el enrojecimiento de la piel, el eritema, la induración, la consistencia de las placas psoriáticas y la presencia también de escamas en la superficie de las lesiones, ¿no? Esto va a ser valorado en un puntaje del 0 al 4, ¿no? En diferentes partes de la superficie corporal, ¿no? Entonces esto nos va a dar determinado puntaje que al ser sumado nos va a dar una valoración final de cada parte de la superficie cutánea evaluada, ¿no? De la cabeza, el tronco, brazos, piernas, ¿no? Posteriormente vamos a evaluar la zona o el área, ¿no? La superficie corporal afectada, ¿no? Y también lo vamos a hacer de acuerdo a los segmentos corporales. Así, por ejemplo, en la cabeza, si tenemos un 0 o un puntaje de 0, vamos a determinar que no hay ningún porcentaje, lógicamente, de afectación corporal, ¿no? Pero, sin embargo, si tenemos un puntaje de 4, vamos a determinar que tiene un 50 a 70% de superficie corporal afectada, ¿no? Entonces acá evaluamos individualmente también cada uno de los segmentos corporales, ¿no? Anotamos nuestro resultado y posteriormente vamos a multiplicar el puntaje que obtuvimos en la fila 4 con la fila 6 y nos va a dar un valor que posteriormente hay que multiplicarlo por un factor, ¿no? Esto está de acuerdo al tamaño de la superficie que representa cada segmento, ¿no? Por ejemplo, si comparamos a la cabeza con el tronco, la cabeza representa una superficie corporal mucho menor que el tronco. Es por eso que en el caso de la cabeza se multiplica por 0.1 y en el caso del tronco por 0.30. Esto nos va a dar un valor que posteriormente lo vamos a multiplicar, como ya les he dicho, con la fila 7, ¿no? Y posteriormente nos da un valor de cada segmento y que al ser sumado nos va a dar un score final, ¿no? Es el llamado PASI score final. Entonces esto nos va a permitir, como vamos a ver posteriormente, una valoración de acuerdo al puntaje obtenido. Entonces aquí vemos unas fotos donde más o menos nos orientan cómo debe ser la valoración en cuanto se refiere a la severidad de las lesiones psoriáticas, ¿no? El eritema, ¿no? Si está ausente, entonces va a tener un puntaje de 0, pero sin embargo, cuando aumenta,
va a alcanzar hasta un puntaje de 4. ¿No? Igualmente, la consistencia o induración de las lesiones, la descamación también, ¿no? Una descamación severa puede ser puntuada como con un puntaje de 4. Entonces, si nosotros tenemos una puntuación final entre del PASI, ¿no? Nos va a determinar, por ejemplo, si tenemos un puntaje del 0 al 7, vamos a determinar que la psoriasis tiene una severidad de grado leve, ¿no? Del 7 al 10, una moderada, y mayor de 10 ya es una psoriasis severa, ¿no? Es entonces, en este caso, que tenemos un puntaje que nos va a dar desde el 0 al 72, ¿no? Pero aunque no hay acuerdos no muy establecidos de esta valoración de la psoriasis, pero esta es el puntaje que nosotros utilizamos para determinar en todo caso la severidad de la psoriasis. El DLQI, que nos mide la calidad de vida del paciente con psoriasis, ¿no? Es una encuesta que se debe aplicar referente a los 7 días previos a la consulta, ¿no? Es decir, evaluar a cómo el paciente se ha sentido durante la semana anterior, ¿no? Evalúa en este caso los síntomas, ¿no? Si es que hay prurito, si hay algún problema en las placas psoriáticas, los sentimientos que el paciente tiene hacia su enfermedad, ¿no? Cómo acepta su enfermedad, cómo afecta también sus actividades diarias, sus actividades de diversión, ¿no? O llamadas también de ocio, cómo afecta su trabajo y estudio, ¿no? Y también cómo afecta sus relaciones con sus familiares o amigos, ¿no? O sea, sus relaciones interpersonales. Entonces, este es el cuestionario donde que nosotros utilizamos para medir la calidad de vida del paciente con psoriasis, ¿no? Como ven ustedes, son 10 preguntas que son valoradas con un puntaje del 0 al 3, ¿no? Y que nos va a dar posteriormente una valoración del EQI final, ¿no? Y que se interpreta de la siguiente forma, ¿no? De un puntaje del 0 a 1, se considera que la psoriasis no afecta psicológicamente a las personas, ¿no? De un 2 al 5 de puntos afecta en forma leve, del 6 al 10 una afectación moderada, del 11 al 20 muy afectada y del 21 al 30 una extremadamente afectada, ¿no? Por el problema de la psoriasis, ¿no? Entonces, como ven ustedes, la psoriasis es una patología bastante compleja que no solamente afecta a la superficie cutánea, sino puede afectar también a otros lugares, ¿no? Como las articulaciones, incluso puede afectar al estado psicológico por la incomodidad que tiene el paciente ante sus lesiones psoriáticas, ¿no? Y esto es un círculo vicioso, porque si nosotros nos acordamos, ¿no? El estrés es un elemento que va a incrementar la presencia de la psoriasis. Entonces, si un paciente se deprime, se estresa por su misma enfermedad, esto va a desencadenar cuadros mucho más severos también de la psoriasis, en este caso del paciente que es afectado por esta enfermedad. Otra enfermedad pápulo-eritematosa descamativa es la pitiriasis rosada, ¿no? Es una dermatosis inflamatoria también, pero que a diferencia de la psoriasis es autolimitada, ¿no? Se caracteriza por erupciones exantemáticas, generalmente asintomáticas, ¿no? Y que afecta con mayor frecuencia a adultos jóvenes. La causa es todavía desconocida, aunque por sus características clínicas y epidemiológicas se cree que podría tener una etiología viral, ¿no? El herpes virus 7 estaría involucrado en la presentación de este tipo de patología, que es la pitiriasis rosada, llamada también pitiriasis rosada de Gilbert, ¿no? Entonces, se ha visto que, por ejemplo, en este tipo de manifestaciones se presentan mayormente en épocas de cambio de clima, ¿no? Cuando nosotros estamos pasando del verano al otoño, ¿no? Es decir, en ese cambio de clima es más frecuente la aparición
de la pitiriasis rosada. O también cuando nosotros estamos pasando del invierno a la primavera, donde hay un mayor temperatura, entonces también se presenta este tipo de manifestación a nivel de la piel, ¿no? Como les decía, se presenta, se piensa que tiene esta etiología infecciosa justamente por esta aparición estacional de las lesiones que caracterizan a la pitiriasis rosada, ¿no? Y también se postula que es de etiología infecciosa viral porque se ha visto que muchas veces en zonas traumatizadas es que se puede presentar este tipo de manifestaciones clínicas de la pitiriasis rosada. Un ratito, chicos, voy a enchufar porque se me está acabando la batería. Bien, en lo que se refiere a la epidemiología, se dice que tiene una prevalencia casi igual entre hombres y mujeres, ¿no? Con ligero predominio en el sexo femenino. Puede aparecer a cualquier edad, ¿no? Pero como lo dijimos anteriormente, afecta más a personas adultas jóvenes entre los 15 a 35 años de vida. Es rara en extremos de la vida, ¿no? No se ve frecuentemente en niños o en ancianos, ¿no? Se presenta con mayor frecuencia en primavera y otoño, ¿no? En épocas de cambio de clima, y se piensa que hay cierta predisposición para presentar este tipo de patología, ¿no? Que es la pitiriasis rosada. Hay personas que son predispuestas entonces a presentar este tipo de alteración a nivel de la superficie cutánea. En lo que se refiere al cuadro clínico, excepcionalmente se presentan síntomas prodrómicos, ¿no? Malestar general, náuseas, anorexia, fiebre, ataxias, tumefacción de ganglios linfáticos que pueden presentarse ocasionalmente en los pacientes que desarrollan esta pitiriasis rosada. El cuadro clínico se inicia con la aparición de una placa de unos 2 a 5 centímetros, ¿no? En forma ovalada, con características eritematosas y con con bordes descamativos, ¿no? Esto es a lo que se le llama el collarete, ¿no? Entonces es un collarete descamativo que se presenta generalmente en el tronco, ¿no? En el tórax del paciente, ¿no? Esta es una placa inicial de las dimensiones que ya hemos dicho, de 2 a 5 centímetros, y que inicia el cuadro clínico de una pitiriasis rosada, ¿no? Entonces a esta placa inicial se le llama la placa madre o placa heraldo también, ¿no? Porque inicia las manifestaciones cutáneas de la pitiriasis rosada. Posteriormente, después de unos 3 a 12 días, se observan erupciones de las mismas características, ¿no? Con la descamación, el eritema, ¿no? Pero de menor tamaño, ¿no? Más o menos de un medio centímetro a 2 centímetros de diámetro es el tamaño de estas lesiones que se presentan posteriormente, ¿no? Y que tienen esta característica de ser ovaladas, ¿no? Van a tener un diámetro mayor y un diámetro menor, ¿no? Y en el diámetro mayor sigue las líneas de tensión de la piel. Como ven ustedes acá en el cuello, por ejemplo, vemos que el cuello, ¿no? Las líneas de tensión del cuello se presentan en este caso en forma transversal y esa dirección es la que sigue el diámetro mayor de la lesión de la pitiriasis rosada, ¿no? Ocasionalmente estas lesiones pueden generar prurito, ¿no? Generalmente son asintomáticas, como les dije, pero pueden generar el prurito y la localización fundamentalmente es en el tronco, en el cuello y en la parte proximal de las extremidades superiores en este caso, ¿no? Porque también se ha visto que afecta fundamentalmente a la parte superior del cuerpo, ¿no? Es decir, el tronco y las extremidades como vemos acá. Cuando aparece en la espalda, ¿no? Debido a la distribución de las líneas de tensión de la piel, entonces nos va a dar una configuración de como si fuera un pino, ¿no? Las hojas de un pino. Es por eso que a esto se le llama también el signo del árbol de Navidad,
justamente por la semejanza que puede tener con el árbol del pino. La resolución de este tipo de patología es espontánea, ¿no? En unas 2 a 6 semanas, pero puede durar incluso entre 3 a 5 semanas en resolverse, ¿no? Y cuando se resuelve, deja la piel indemne sin ninguna cicatriz, ¿no? Histológicamente, la pitiriasis rosada también va a tener ciertas características, ¿no? La paraqueratosis, puede haber también núcleos a nivel de los queratinocitos superficiales, ¿no? La espongiosis, ¿no? Un edema extracelular de los queratinocitos, una hiperplasia psoriasiforme también, ¿no? Un engrosamiento de la epidermis, ¿no? Un aumento de las células epidérmicas, ¿no? Puede haber también eritrocitos extravasados por alteración de los vasos sanguíneos y también el infiltrado linfocitario perivascular superficial, ¿no? Por el proceso inflamatorio que se genera en este problema de la pitiriasis rosada. Entre los datos de laboratorio puede haber leucocitosis con neutrofilia y aumento también de la velocidad de sedimentación globular. El diagnóstico diferencial hay que hacerlo con erupciones por fármacos, dermatitis por contacto, psoriasis gutata, ¿no? Secundarismo sifilítico igualmente, tiña del cuerpo, ¿no? Pitiriasis liquenoides, parasoriasis, eczemátides, ¿no? Eritema anular centrífugo, eczema anular, dermatitis seborreica y también con exantemas, ¿no? Con erupciones cutáneas producidas por diferentes causas, la más frecuente por reacciones inflamatorias en el caso de los exantemas. El tratamiento, generalmente, como no es sintomático, no requiere ningún tratamiento, ¿no? Pero en casos complicados, cuando hay prurito, es suficiente aplicar una loción de óxido de zinc, ¿no? O también de calamina, o también se puede utilizar en casos que puedan producir muy prurito un corticoide de baja potencia, ¿no? Como por ejemplo la triancinolona, que va a generar un efecto antipruriginoso sobre la superficie afectada por la pitiriasis rosada. En casos severos se puede utilizar incluso, ¿no? Cursos cortos de corticoides sistémicos que pueden también ser útiles para el control de la pitiriasis rosada, ¿no? Y también se recomienda la fototerapia con radiación ultravioleta del tipo B y del tipo A, ¿no? Como vimos, se puede utilizar en este caso las cámaras con radiaciones ultravioletas, pero también se puede utilizar en forma natural, indicándole al paciente que tome baños de sol por un tiempo corto, ¿no? Más o menos unos 10 o 15 minutos diariamente, para utilizar los rayos ultravioletas que provienen del sol y también tienen un efecto terapéutico sobre la pitiriasis rosada. Algunos autores recomiendan antivirales, ¿no? Por la sospecha de que se tiene de que el factor que inicia este tipo de patología es un virus, es por eso que se indica, aunque esto no es frecuente, indican algunas personas, ¿no? El tratamiento con antivirales. La dermatitis seborreica es otra enfermedad descamativa, eritematosa y papulosa, que es un proceso también inflamatorio que consiste en minúsculas placas cubiertas por escamas que se localizan en zonas seborreicas, ¿no? Como ya ustedes deben haber escuchado en sus clases, nuestra piel no solamente tiene no tiene una distribución pareja de la grasa, ¿no? Sino que hay lugares donde tiene mayor secreción grasosa justamente porque hay más concentración de glándulas sebáceas, ¿no? Entonces estos lugares generalmente son, por ejemplo, el cuero cabelludo, la parte central de la cara, el pecho y la espalda, ¿no? Estos son los lugares denominados zonas seborreicas, justamente porque tienen mayor secreción grasosa en estas partes de la piel. En cuanto se refiere a la incidencia de la dermatitis seborreica, se dice que afecta aproximadamente entre el 2 al 5% de la población.
Es algo más frecuente en el sexo masculino porque el sexo masculino tiene mayor secreción grasosa y tiene dos picos etarios, ¿no? Durante los 3 primeros meses de vida y alrededor de la cuarta a séptima década de vida. La etiología también es desconocida, ¿no? Pero se ha encontrado su asociación con cantidades grandes de Pityriasporum ovale, que es un hongo que se localiza en la piel, pero su relación no está muy bien esclarecida, pero sin embargo, como vamos a ver posteriormente, en el tratamiento se emplean antimicóticos tópicos, ¿no? Entonces es una asociación que se ha encontrado, se sospecha que tiene alguna incidencia en su aparición el Pityriasporum ovale, pero sin embargo que no está todavía muy esclarecida. En la superficie cutánea se ha encontrado una proporción lipídica con proporciones más altas de colesterol. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra grasa cutánea tiene diferentes componentes, ¿no? Que todos ellos deben estar en una determinada concentración. Sin embargo, cuando estas concentraciones se alteran proporcionalmente, entonces se va a generar lo que se le llama una grasa de mala calidad y esto va a determinar la presencia de la dermatitis seborreica, ¿no? En este caso se ha visto, por ejemplo, que hay una proporción más alta de colesterol, de triglicéridos y parafina y una disminución del escualeno, ácidos grasos libres y ésteres de cera. Entonces, estos cuando se alteran proporcionalmente en la composición de la grasa cutánea, es que va a generar también o va a predisponer a la persona a presentar este tipo de patología que se denomina la dermatitis seborreica. Durante la lactancia se presenta como una enfermedad inflamatoria, ¿no? Con placas descamativas y que compromete principalmente justamente a estas zonas seborreicas, ¿no? El cuero cabelludo, la zona central de la cara y también los pliegues cutáneos, ¿no? Por ejemplo, en el cuello va a aparecer también este tipo de manifestaciones clínicas caracterizadas fundamentalmente por eritema y descamación en la superficie cutánea. Evoluciona durante semanas a meses, pero posteriormente desaparece sin dejar ninguna cicatriz. Cuando esta secreción grasosa o esta acumulación de grasa es más severa, entonces vamos a encontrar lo que se le denomina la costra láctea, ¿no? Es una placa engrosada de aspecto graso, como se ve acá en la foto, ¿no? Y que por su engrosamiento se puede fisurar, pueden generar fisuras en la superficie de estas lesiones producidas por un acumulamiento de la grasa corporal, ¿no? Y que fundamentalmente se presenta en lactantes, ¿no? Y fundamentalmente a nivel del cuero cabelludo. Hay una complicación de la dermatitis seborreica a la que se le denomina eritrodermia descamativa o también denominada enfermedad de Lenier. En este caso es una complicación de la dermatitis seborreica en lactantes, ¿no? Y que aparece en forma súbita lesiones que provocan eritema, enrojecimiento, descamación, que afecta a casi toda la superficie cutánea, como vemos acá en la foto. Se presenta en este caso con anemia, ¿no? Se asocia también con diarreas y vómitos y que su pronóstico en este caso es reservado, ¿no? Que puede llevar incluso a la muerte del paciente por efecto de esta denominada enfermedad de Lenier, que es una complicación de la dermatitis seborreica. En adultos se presenta como una forma leve, ¿no? Como un eritema a nivel de zonas seborreicas, ¿no? Como vemos acá en el cuero cabelludo, ¿no? Que puede producir un prurito ocasional y la descamación característica de la superficie cutánea, ¿no? Es lo que nosotros llamamos comúnmente la caspa, ¿no? Entonces la caspa es una dermatitis seborreica, en este caso manifestada como un eczema seborreico, ¿no? Hay la presencia en zonas seborreicas también, como les decía anteriormente, ¿no? Fundamentalmente en la zona central de la cara, ¿no? En la presencia de este tipo de eritema con lesiones escamativas que obedecen al
a la mayor cantidad de secreción grasosa, ¿no? A nivel de la cara, vamos a tener entonces la zona seborreica determinada por esta parte central de la cara y también la línea que une a las cejas, ¿no? Es lo que nosotros denominamos la zona T de la cara, ¿no? Que tiene una mayor secreción de grasa por la presencia mayor de glándulas sebáceas en estas zonas, ¿no? En el cuero cabelludo afecta a la zona temporal, puede también afectar a los conductos auditivos externos y la parte interna de las cejas y también la glabela, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Que determina la zona T de la cara, que es una zona donde tiene mayor secreción grasosa. En la piel, ¿no? Como pecho o espalda, puede presentarse como lesiones hipocrómicas, ¿no? Con descamación en estos lugares y que se presenta también con un borde definido, ¿no? Cuadro, entonces, que nos obliga a hacer un diagnóstico diferencial con una pitiriasis versicolor, ¿no? La pitiriasis versicolor es una infección por hongos, ¿no? Por la Malassezia furfur y que va a determinar lesiones características similares a las que vemos en la dermatitis seborreica, en este caso denominada seborrea parcelar del pecho y de la espalda, ¿no? Vemos acá entonces estas lesiones redondeadas, hipocrómicas, descamativas, con los bordes bien definidos, características, como les digo, que comparte con la dermatitis o la pitiriasis versicolor. El tratamiento en lactantes, cuando se presenta en el cuero cabelludo, se debe realizar un desprendimiento de las costras con ácido salicílico al 3%, ¿no? En aceite de oliva, ¿no? Entonces, el ácido salicílico es un elemento exfoliativo de la piel. Ahí a estas concentraciones, que son bastante bajas, son delicadas para utilizarlas en la piel de los pacientes lactantes, ¿no? Los corticoides tópicos de baja potencia para disminuir el eritema y la inflamación que puede producir la dermatitis seborreica, ¿no? También son utilizados. Y en áreas intertriginosas hay que utilizar lociones secantes con óxido de zinc, ¿no? Lo que se usa para las escaldaduras es efectivo en este caso también para el tratamiento de la dermatitis seborreica en lactantes que presentan afectadas las áreas intertriginosas. En adultos hay que utilizar champús con ketoconazol, ¿no? Que es un antimicótico, como les dije anteriormente, ¿no? Se utiliza entonces este tipo de productos farmacológicos. También es efectivo los champús con sulfuro de selenio, el piritionato de zinc, peróxido de benzoilo, el alquitrán o ácido salicílico, que son también elementos queratolíticos o exfoliativos de la piel que van a generar una descamación y una limpieza de las zonas afectadas. También se utilizan los glucocorticoides, ¿no? En este caso también de potencia baja o media, ¿no? Como la triancinolona, que por su presentación en loción nos permite aplicar con mayor efectividad sobre el cuero cabelludo. Cuando se presenta en la cara y el tronco, hay que utilizar limpiadores para piel grasa, ¿no? Hay jabones especiales justamente para pieles grasas para eliminar el exceso de grasa que se puede presentar en la superficie cutánea. También utilizar los glucocorticoides de baja potencia y es recomendable utilizar ungüentos grasos, ¿no? Por ejemplo, algunas personas que pueden aplicarse cremas para la hidratación de la piel o también el uso de protectores solares en, en ungüentos o grasas, ¿no? Es decir, como les explico, a ver, la piel del paciente en este caso ya es grasosa, ¿no? Entonces lo que se debe evitar es la utilización de elementos que sean muy densos para aplicarlo sobre la piel, ¿no? ¿Cuáles son los elementos densos? Las cremas, los ungüentos, las grasas, ¿no? Entonces, lo que se debe evitar es utilizar justamente este tipo de productos cosméticos o de protección, como en el caso de los bloqueadores solares, ¿no? Hay otros elementos que son
presentados como, por ejemplo, como lociones o como geles, que son productos muy menos densos. Entonces, esos son los elementos que se debe utilizar para pieles que tienen piel grasosa, ¿no? Entonces, acordarse que en pieles grasosas hay que utilizar productos menos densos, y en pieles secas utilizar productos más densos, ¿no? En pieles secas sí utilizar cremas o ungüentos, por ejemplo, ¿no? Lo que no se debe hacer en pacientes que tienen la piel muy grasosa, ¿no? Eso sería todo, chicos. Si hubiera alguna pregunta. Doctor, buenos días. Yo tengo una consulta Sí. con respecto al tratamiento de psoriasis. Si bien es Mm, cierto, hay una fase de carga y otra de remisión para el tratamiento. ujú, Por ejemplo, si supongamos que el tratamiento de carga vendrían a ser corticoides tópicos con un emoliente quizás, y ya pues el paciente al no estar ante el estímulo que ha desencadenado la psoriasis, supongamos que ha sido estrés laboral, se desaparecen estas placas, estas lesiones, pero después, cuando está sometido nuevamente a estrés laboral, ¿cuál sería el tratamiento para ese periodo de tiempo en el que va a estar sometido a este estrés? O sea, como un elemento profiláctico, me dices tú, para Claro, algo prevenir. así. No tanto para eso, sino que, por ejemplo, supongamos que hay un paciente que no sabe que tiene psoriasis, le Ujú, diagnostican, le dan el tratamiento de carga, eh, y estas lesiones pues se atenúan, ¿no? O en ujú, el mejor de los casos pues cambian todas estas características inflamatorias. Sin ujú. embargo, cuando el paciente ya no tiene ningún tipo de esta lesión, ¿qué sería recomendable usar? Y si en caso de que el paciente nuevamente está sometido a un estrés, ¿el tratamiento vendría a ser el mismo? Claro, prácticamente el tratamiento de la psoriasis es sintomático, ¿no? Cuando aparecen las placas, hay que utilizar el tratamiento con corticoides tópicos, los queratolíticos, ¿no? Y sin embargo, cuando el paciente no tiene las placas psoriáticas, hay que utilizar probablemente una crema hidratante para prevenirlo, ¿no? Pero sin embargo, como ya ustedes han visto, el tratamiento debe también incluir el tratamiento psicológico, ¿no? Pacientes que de repente son muy tensos, ¿no? Van a ser predispuestos para desarrollar nuevamente la placa psoriática, ¿no? Y el problema de la psoriasis, como ya les he dicho, es un problema crónico, ¿no? Nosotros nos podemos limitar solamente al tratamiento prácticamente del momento, del síntoma, ¿no? De la placa psoriática, pero sin embargo, farmacológicamente no hay un tratamiento recomendado para estos periodos de reminiscencia, ¿no? En el caso, por ejemplo, de el tratamiento con productos biológicos, se recomienda que estos sí deben ser de por vida, ¿no? Aunque el paciente no tenga las placas psoriáticas, se le debe administrar los medicamentos biológicos. No sé si eso es lo que querías preguntarme. Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. Esa era mi bien, duda. ya. Gracias. ¿Algún, ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, doctor, ¿sería necesario para nosotros aprendernos, por ejemplo, dosis para cuestiones, por ejemplo, de tratamiento para el examen? Por ejemplo, algo que leí, pues, fue que el metotrexato, se empleaba con 3 dosis orales semanales Ujú, en, pues, dosis de 2,5 a 5 miligramos con intervalos de 12 horas, o podríamos también emplear con una dosis única semanal por vía subcutánea. ujú. Eh, Luego también la cicretina, no sé si estará bien, en dosis de 0,25 o 0,5 miligramos por kilo día, pero era Ujú. menos eficaz que el metotrexato y tenía un efecto también terogénico. En cuanto ya, y también una duda acerca de los bloqueadores de factores de necrosis tumoral, Ujú. no sé si se emplean.
como el infliximab, Tanercepep, no sé si se emplean acá en Perú o pues lo podríamos dejar de lado. Mira, generalmente la dosis no se pregunta en los exámenes, ¿no? Al menos yo no lo pregunto, pero sin embargo sí es bueno que sepan que hay esos medicamentos para el uso de la psoriasis, ¿no? En cuanto se refiere al acitretino, generalmente, ¿no? En una forma grosera, no tan exacta como tú lo has dicho en cuanto se refiere a la dosis por kilo de peso, se recomienda una tableta cada 12 horas, ¿no? O sea, dos tabletas que son de 25 miligramos cada 12 horas. En cuanto se refiere al metotrexate, se puede utilizar a 2.5 o 5 miligramos, ¿no? Cada 12 horas en 3 tomas, ¿no? Con un intervalo, como ya lo dijiste, de 12 horas, ¿no? Es decir, por ejemplo, se le dice al paciente, usted va a tomar el sábado a las 8 de la mañana, el sábado a las 8 de la noche y el domingo a las 8 de la mañana. Entonces, esa sería su dosis semanal, ¿no? Para el paciente, ¿no? De acuerdo a la evolución, entonces podemos jugar con las dosis, ¿no? Se comienza generalmente con una dosis de 2.5 por toma, que es la presentación del metotrexate vía oral, ¿no? Entonces se le dice una pastilla por cada 12 horas, por 3 tomas en una semana, ¿no? Para que el paciente ingiera de esta forma. Y si no hay mejoría, se puede aumentar incluso a doble dosis, ¿no? De 5 miligramos cada 12 horas, por 3 tomas en una semana. En el etanercept, en lo que se refiere a los medicamentos biológicos, como les dije en la clase, sí nosotros utilizamos, ¿no? Acá en el seguro lo utilizamos, tenemos la suerte de contar con esos medicamentos y que se emplean en pacientes que ya realmente requieran este tratamiento, ¿no? Pacientes que no responden a los tratamientos convencionales, entonces se le evalúa, ¿no? Es una evaluación bastante estricta, ¿no? Nosotros tenemos un comité farmacológico conformado por especialistas de otras áreas, ¿no? Como reumatólogos, internistas, ¿no? Incluso hay químicos farmacéuticos que emplean este comité y que evalúan la necesidad de utilización de estos productos en determinado paciente, ¿no? Justamente se hace por lo que les decía, ¿no? Porque tenemos que cuidar este medicamento, ¿no? Porque este medicamento, a medida que se emplea en un paciente, va perdiendo efectividad, ¿no? Justamente por una destrucción del organismo, ya que son elementos biológicos. Entonces el organismo cree que ese es o lo detecta como un elemento extraño al organismo y lo destruye. Entonces esa destrucción va a ir aumentando cada día más hasta el punto de que ya el medicamento no sea efectivo. En ese caso hay que rotar, hay que cambiar el medicamento, ¿no? En el seguro tenemos dos elementos biológicos, ¿no? Como el infliximab es uno de ellos, que se utiliza en forma endovenosa, ¿no? Que es un tratamiento un poquito más engorroso, más molestoso para el paciente, pero sin embargo el etanercept es un medicamento más práctico que se utiliza por vía subcutánea, ¿no? Entonces, en este caso hay que cambiar ya cuando hay baja efectividad de un medicamento biológico, cambiar a otro. Incluso hay ocasiones en que ya hay pacientes que son resistentes a estos dos tipos de medicamentos. En ese caso, el seguro hace una compra especial, ¿no? Para determinado paciente, ¿no? Una dosis para su utilización en ese paciente específico, ¿no? Cuando ya se pierde la efectividad ante los otros productos biológicos que nosotros tenemos en el seguro. Está bien, doctor, muchísimas gracias. A ti. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bien, entonces si no hubiera preguntas,
En el transcurso de la mañana les voy a hacer llegar los casos clínicos y también me pidieron que les envíe las diapositivas de las exposiciones. Junto a ello les voy a enviar para que compartan entre ustedes y puedan repasar los temas. Ya chicos, les agradezco mucho su atención y nos estaremos reuniendo posteriormente ahora a las 8 de la noche para desarrollar los casitos clínicos. Muchas gracias. Hasta Gracias, luego. doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Chao.